Faltando un minuto para la hora 8:15 y la temperatura estamos con 14 grados una décima. Humedad del 75%, se está anunciando alguna lluvia para la tarde, esto que está adelantando el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, más temprano le contábamos que distintas entidades rurales elevaron una nota al ministro Sergio Berni, preocupados con el tema de la seguridad en el distrito, y sobre todo porque están faltando policías, patrulleros y demás. Hemos convocado al presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Fernando Mato. Bienvenido, un gusto como siempre, ¿cómo estás? Buen día, gracias Gustavo por invitarme. No, al contrario. Bien, estamos bien. Fernando, ¿cómo llegan a elevar esta nota? Porque no debe ser una situación sencilla para instituciones movilizarse de esta manera. Esto se llega, digamos, por la preocupación que hay de la cantidad de hechos ilícitos que se están ocasionando y entonces empezamos a contactarnos con la gente, digamos, nosotros nos gusta antes de opinar o de salir a hablar algo, es tener un poco todas las campanas, todo sí, la radiografía de todos los actores, ¿no? La gente, la policía, el secretario de Seguridad de 9 de Julio, bueno, empezar a informarnos cómo venían las cosas, qué estaba pasando, qué no estaba pasando, cómo era la situación. Si bien siempre tenemos este tipo de información, porque nosotros estamos en la mesa agropecuaria y tenemos muy buena llegada con la patrulla rural, igualmente con el secretario de Seguridad, y siempre es un tema que nos preocupa. En esta situación que se estaban dando muchos hechos ilícitos, empezamos a movernos un poco más y bueno, indagamos y llegamos a la conclusión de que no es nada nuevo, ni estamos encontrando la pólvora ni nada por el estilo. Hay mucha falta de elementos, entre ellos móviles, personal policial, porque con el COVID se complicó mucho. Sí. Entonces decidimos impulsar un poco la nota. Vimos que en algunas localidades estaban recibiendo móviles nuevos y dijimos, bueno, vamos a aportar nuestro granito para pedir esos móviles y la posibilidad personal. Los móviles por ahí es más sencillo la operación, se puede comprar la camioneta, la traen y bueno, lleva su tiempo porque hay que blindarla, hay que hacerle sus cosas, pero el personal es un poco más complicado porque hay que capacitarlo, bueno. Pero entonces nos juntamos con otras instituciones ligadas al sector rural, que tenemos siempre contacto por distintos motivos, y hicimos la nota y se la enviamos. Y bueno, esperemos tener algún resultado, digamos, apoyando un poco al pedido que se hace desde el municipio y que seguramente lo hará también por su carril el CPR local, pidiéndole a sus autoridades. Sí, a sus superiores. A sus superiores. Fernando, ¿te llamó la atención? Barroso varias veces dijo que no está siendo escuchado por Berni. Le pide entrevistas, reuniones para analizar esto que te están reclamando y no tiene eco. Bueno, el secretario de Seguridad, no Mariano, pero sí el secretario de Seguridad nos informó que bueno, que había pedido una reunión, que le habían dado la fecha y todo. Después, llegada la fecha, la suspendieron y no hubo. Sí, 3 veces se suspendió y bueno, y al final no hubo. Hasta ahora nada. No, hasta ahora nada. Es un momento complejo de la situación, estamos con todas las elecciones por delante, lamentablemente se juegan estas cosas entre el que es gobierno y el que es oposición. Si sos oposición no te doy, si sos del partido te doy. Lamentablemente pasan esas cosas, no deberían pasar, y claro, porque digamos, el que está en el gobierno tiene que gobernar para todos de la misma manera. Bueno, por eso también intentamos movilizar desde otro lado ese pedido, a ver si... Sí, pero yo hago un análisis que no es político, es institucional.
Históricamente el campo ha tenido un compromiso institucional con todos los gobiernos, de apoyatura, la relación que hay con los comandos de prevención rural a lo largo de la historia es muy rica desde aporte. Es más, en algunos lugares los comandos de prevención rural están adentro de la sede de la sociedad rural. Bueno, acá está la casa de campo que bueno, es de sociedad rural. Así que... Bueno, por eso te digo. Sí, sí. Este es un caso. Pero otro adentro del predio. Sí, sí, sí. Incluso me parece que es Cañuela, que está en el predio de la sociedad rural. Sí, hay muchas rurales que hay muchas, del predio. Efectivamente. Y entonces esto habla de una comunicación muy rica. Carvat ha estimulado en el último tiempo la necesidad de formar policías para el delito rural. Y de hecho se están formando hoy en el centro de Olavarría. Exactamente. Entonces yo el análisis que hago es desde lo institucional, lo saco de lo político, con toda esta historia. Y entonces digo, bueno, si hay una riqueza institucional muy fuerte, ¿por qué no se escucha esto tampoco? Que se tiene que llegar a ya una nota. ¿Entendés el análisis? Sí. Con la pregunta. Es más, a ver, deberíamos ni siquiera llegar a una nota, ni a esos pedidos, porque todo debería funcionar de la manera que está. El último móvil que tiene la patrulla rural de 9 de julio llegó, creo que con los primeros meses de María Eugenia Vidal, con Ritondo, que incluso ya algo estaba elaborado desde la gestión de Scioli. O sea, estamos hablando de hace 5 años atrás, o 6, que vino el último móvil. 9 de julio tiene 400.000 hectáreas. Una red muy amplia camino. Cuenta con 4 móviles siempre para la patrulla rural girar en toda esa cantidad de hectáreas. Es muy grande la cantidad de kilómetros que se le hacen a esos vehículos. Sí. No son vehículos para que duren 6 años. Hoy en 6 años, en 7 años están destruidos totalmente. Sí. Se la pasan arreglándose. ¿Por qué? Porque se rompen de un lado, y más que se andan caminos de tierra, que son rurales, que a veces se tienen que ir un poco más ligero de lo que conviene. Entonces, eso debería ser una política institucional, como vos decís, de decir, bueno, 9 de julio, cada 2 años tiene que recibir un móvil y así ir cambiando, como 9 de julio todas las ciudades. Correcto. Bueno, no pasa. Lamentablemente no pasa, y a ver, no pasa y no pasan otras cosas, porque a ver, en general las patrullas rurales y los CPR están, no le alcanza a lo mejor el presupuesto y bueno, las rurales acompañan, a veces el municipio se hace cargo alguna parte, no está todo como debería ser, ¿no? Lamentablemente, como tantas otras cosas en el país, ¿no? Sí, a mí lo que a lo mejor a vos te pasaría lo mismo, o te pasa lo mismo. Yo hago un análisis en el tiempo, y en el tiempo como que hay cosas que no se modifican, y esto es lo llamativo de eso, porque si vos tenés una gotera en tu casa y la mantenés 20 años, sí, ya no es problema de gotera, es problema del que está dentro de la casa que no terminan tomando la decisión de solucionarlo. Efectivamente. Entonces, bueno, acá pasa. Por eso te pongo ese ejemplo. Claro. Y ahora, por la situación a lo mejor económica del país o por varias cosas, se ha dado que se han incrementado los robos rurales. Pero nosotros estamos en comunicación con Carvat, con un montón de rurales y todo, y no solamente en 9 de julio. Digamos, en todos lados está pasando que los robos rurales se han incrementado, y sobre todo de Hacienda. Sí, bueno, nosotros ayer dimos la noticia de un vecino que el jueves de la semana pasada le entraron en la casa, él de viaje, le entraron en la casa, con una moladora le rompieron una caja fuerte embotada en la pared y le llevaron dinero y cosas de oro. 2 días después, todo con el tema del viernes, con la denuncia. El fin de semana tiene un pedazo de campo en Freni, otro en el provincial. De Freni llevaron 35 animales y 45 del provincial. Ayer estaba haciendo una denuncia en la patrulla rural, ¿no?
Bueno, Sí. describe esto como estás mencionando. Sí, sí, sí. Sí, incluso esto es un robo de ganado en pie que está la posibilidad de que por ahí se pueda encontrar, Sí, sí. porque hay animales que por ahí no fueron a faena. Pero después tenemos prácticamente toda la semana algún animal que se mata, se carnea. Sí, esto Y llama la bueno, atención porque te da una logística, cómo va a trasladar en un camión como mínimo. sí, sí, esto, bueno, esto es algo, no estoy del todo informado, pero sí, ya para eso hay que manejar un camión y demás, ¿no? Así que bueno, un poco en ese sentido de la preocupación que tenemos, hicimos la nota esta, fuimos acompañados por el Círculo de Ingenieros Agrónomos, CREA 9 de Julio, la Sociedad Rural Argentina, la Delegación 9 de Correcto. Julio, con Inagro, que es la cooperativa de Udignac, la representante, y Sociedad Rural de 9 de Julio. Todas esas instituciones firmamos la carta y la enviamos. Estamos esperando Y alguna respuesta. alguna respuesta por lo menos la recibimos y contestaremos. Recibida está, sí. Ah, Sí. viste que siempre te dicen, bueno, No, fue no, recibida y sí, contestaremos por lo menos. recibida está. Después veremos cuándo llega la contestación. Ojalá que venga en un móvil. Pero Sí, bueno, sí, como mínimo. Como mínimo, ¿no? No, porque el intendente constantemente está mencionando los más móviles, que no solamente uno, otro que se ha ido al Gran Buenos Aires y no regresó por el tema del COVID, y además personal, sobre todo para las localidades, en Patricios, con carencia de efectivos en el destacamento. El provincial, viviendo la misma situación. Y personal permanentemente que Sí, sí, le damos gente, está faltando porque bueno, tienen a veces baja de personal por problemas de salud y están muy limitados, entonces hacer todos los turnos se les complica. Pero esta, digamos, es una de las patas. La policía, que nosotros entendemos que con sus falencias, con sus complicaciones, cumple. está cumpliendo. Sí, sí, Lo que pasa es que no está pudiendo cumplir con el rol de prevención. Claro. Después, una vez que pasa el ilícito, qué sé yo, las investigaciones a veces avanzan, se logran resultados en algunos casos, en otros no, pero bueno, se trabaja con buena intención. Lo que pasa que después tenemos otro de los temas serios que tenemos que empezar a tratar con los legisladores, es el tema de la justicia, que no se puede ir, nosotros podemos pedirle al ministro de Seguridad un móvil, podemos pedirle que tenga más seguridad, todo lo que sea, pero no le puede decir un juez, apúrese, defina esto, es culpable, no es, hasta ahí se llega. Pero ¿qué ocurre? A veces están todas las actuaciones hechas, está todo elevado al fiscal, está todo bien trabajado, la policía hizo todo el relevamiento de lo que consiguió de pruebas y demás, lo pasó a la ayudantía de fiscal acá, de acá va a Mercedes, el fiscal lo presenta y todo, y después se traba, a lo mejor el pedir un allanamiento se traba 3 meses en el juez de garantía, y bueno, es difícil lograr resultados cuando le estamos dando 3 meses a un delincuente para que desaparezca lo que tenía robado o para que acomode su situación de otra manera. Entonces, es mucha desventaja la que hay. Sí. Después vamos a suponer que se lo juzga y se lo encuentra culpable y todo, bueno, va preso y después vuelve a salir porque lo liberan, porque cosas políticas o porque se portó bien y qué sé yo, y vuelve a delinquir. Entonces ahí es una cuestión de legislación que hay que ordenarla, no puede seguir así, pues si no la gente común, la gente que trabaja, tiene miedo de quedarse en el campo, todo lo que le está, a veces, la mayoría de las veces le roban un animal a un campo chico, a un chacarero que tiene 10 animales, los está engordando y le robaron uno, y es un daño terrible que le hacen, ¿no? Entonces,
Hay que cambiar ese tipo de cosas. Y ahí están los legisladores. ¿Hay alguna red a través de los celulares que se ha conformado por parte de los productores, los chacareros, por región o por zona, de estar todos comunicados, si ven algo enseguida y a partir de ahí alertar a la patrulla? No estoy al tanto si hay alguna red para ese sentido. Sí sé que hay un grupo de productores del lado de 12 de octubre que están en contacto, tiene un grupo de WhatsApp y bueno, a veces se informan por ahí, me pasó esto, me pasó lo otro. No sé si lo actúan en ese sentido. Porque habría que pensar, no sé, digo como observador, así como está Ojos en Alerta, que está funcionando en las ciudades, y donde mucha gente está compenetrada con el tema y avisa rápidamente, ve algo y le llama la atención y avisa, a lo mejor en la zona rural se puede estar pensando en un esquema de esa naturaleza, pero también va a haber otra conflictiva tras de eso, que son la conectividad con la zona rural. Bueno, ese es un problema bastante delicado. Digamos, cuando empezamos a escarbar en un tema puntual, empiezan a aparecer los otros temas fundamentales. La conectividad está en todo sentido, en el camino, correcto, que a veces el camino no está en las condiciones que tiene que estar, a veces sí, no estoy haciendo una crítica al que arregla el camino, pero correcto, se entiende hace 50, yo tengo 50 años, y los caminos que existían cuando tenía 8 o 5 son los mismos. Bueno, en ese tiempo, en 50 años, podríamos tener 10 kilómetros asfaltados, todos los accesos deberían estar asfaltados. Bueno, no está. Y ahora con la conectividad también tenemos un problema, no en todos los lugares se llega. Uno se va acá 10 kilómetros de la ciudad y se terminó el teléfono, se terminó todo. Entonces a veces conectarse se complica. Hay algo que ayuda, que es importante, es la marcación de la tranquera. A eso iba a ir. Ese tema es importante porque ubica rápidamente la policía el lugar a donde tiene que ir, en el caso policía, en el caso bomberos y demás también, ¿no? Entonces ese punto es importante y el que no lo ha hecho aún sería bueno que... Pero los productores tomaron plena conciencia de la importancia, porque cíclicamente de la municipalidad se les recuerda, muchachos, y nosotros acá también insistimos, muchachos, esto es importante, porque hace un tema de salud. Sí. Tenés que una ambulancia le facilita el camino, un tema de seguridad, a la policía le facilita el camino, y a los bomberos, que también hacía la seguridad, un tema de facilitar el camino. Y hay algunos que o no lo entendieron No, hay gente que es más reacia a dar la información, pues tiene que dar su teléfono, a veces es más reacia, pero bueno, de a poco se va incrementando y hay muchas ya tranqueras identificadas y eso es importante. Es muy, el que no lo hizo que lo haga, porque hay muchos casos que vamos a poner bomberos que son de 9 de julio, que siempre estuvieron acá, tienen un conocimiento muy grande de la zona, pero a veces policía, patrulla rural, se van cambiando efectivos, vienen nuevos, claro. A veces son chicos nuevos que vienen de otro lado, que no conocen nada. Entonces, por eso se les tiene que facilitar. Exactamente. Y el otro tema también, que no sé cómo está ahora, son la señalización de los caminos, bien demarcado, porque a veces por uso y costumbre nos damos ahí, toda la gente sabe cómo llegar, pero no todo el mundo. No. Eso es algo que se debería mejorar. Hoy por hoy están señalizados los caminos de la misma manera que las tranqueras, pero bueno, por ahí debería ser de alguna manera un poco más importante, como estaba antiguamente, que tenía la línea 12 kilómetros, tal cual, sí, o 5 moreas, y una flechita que era para allá, y bueno, quizás eso habría que mejorarlo y bueno, lo vamos a tratar con la gente de vialidad rural, ¿no? Y sobre todo por esto, porque eso también tiene que ayudar en todo este tema de conectividad, de mejorar, por supuesto, permanentemente todo esto. Por supuesto. El programa que está anunciando el ministro Javier Rodríguez,
de mejoramiento de los caminos rurales. ¿Cuál es el análisis que se hace? ¿Se va por buen camino utilizando una expresión de lo que estamos hablando? ¿O eso no va a dar mucho resultado? Hablo desde la experiencia de ustedes, ¿no? Que son los que lo usan todo el tiempo. Es hasta que lo veamos. No, hasta ahora no tenemos un dato firme de que tal camino se ha mejorado de manera importante, ¿no? El camino a Patricios la gente lo rescata sobre todo para los días de mal tiempo, que se puede transitar y demás. Sí. Y después se puede transitar bien. Si se levanta la velocidad, hay algunos golpecitos. Está bien, pero bueno, de última es otra conectividad. Correcto, sí. Más fija, digamos. No se depende de si hay barro o no, ¿no? Tal cual, por eso me parece que es importante. Eso es a ver, la provincia le cobra un canon a las canteras por extraer la piedra de su lugar en la provincia, y la cantera le paga con piedra. Esa piedra es de la provincia, que se la da al municipio que lo necesite. El municipio tiene que hacer el flete, que es lo más caro, ¿no? Es lo más... Sí, lo que se hizo en Patricio fue el ejemplo concreto. Claro. Pero bueno, es un avance, por lo menos. Si pudiera ser un acceso al año, un acceso dado, bueno, ahora vamos a hacer 12 de octubre, son 10 localidades, 12, yo lo tenía medido, son 105 kilómetros todos los accesos a las localidades. Podríamos tener asfalto, sí. Porque no es una cantidad enorme. No, fíjate, 6-7 kilómetros, estamos hablando de Patricios. Y le cambia la posibilidad a la gente, digamos. 10 kilómetros 12 de octubre. Claro, el que puede ser un poquito más extenso es Carlos María Naón, pero que ya se está trabajando. Sí, hay algunos que son un poquito más extensos, pero no son tanto. Y aparte de eso, el que esté ese camino también acerca a los campos lindantes, tener un lugar accesible más cerca, ¿no? Entonces, bueno, que son cosas que la política tiene deuda por el hecho de que se quieren anunciar obras faraónicas, y se podría ir haciendo de a poquito, constantemente, sí, ir avanzando en eso. Cuando uno, qué sé yo, ha tenido por ahí la posibilidad de viajar y todo, y ve otros lugares, se da cuenta de lo lejos que estamos, y lamentablemente nos vamos acostumbrando a estas realidades, que no deberíamos acostumbrarnos. Tendríamos que, a esta altura del siglo, pedir otra cuestión, porque es calidad de vida. No solo eso, pero hablando de viaje, San Luis armó toda una política de conectividad muy importante y de avanzada, a punto tal que hoy ya tiene estaciones de servicio para cuando venga la energía en los vehículos. En los vehículos por batería. Y prácticamente, no sé si San Luis tendrá algún auto batería, pero ya marcó el camino. Miramos La Pampa ha mejorado todos sus caminos, y los tiene pavimentado a todas las localidades, sí. Lo mismo que Entre Ríos, por decir, y Córdoba ha sido pionera en el tiempo, además por el fomento turístico. Siempre la más retrasada históricamente ha sido la provincia de Buenos Aires. Y eso ha sido muy, muy curioso, ¿no? Sí, siendo una de las provincias más ricas del país, ¿no? Sí, yo iría un poco más allá. Y aparte de tener una muy buena producción agropecuaria, tiene un montón de industrias en toda su provincia, que generan un montón de riqueza. Y bueno, debería tener, ya digo yo, son pasos todos los años que deberían darse, y hoy tendríamos accesos asfaltados. Yo me acuerdo Fren, cuando se asfaltó el acceso, lo que fue hace cuántos años, y eso le permitió a Fren que Fren no desapareciera. Claro. Tenemos Deney, que está casi a la misma distancia y demás, y con tierra,
y la gente se fue y se achicó DNI. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque la gente busca también tener esa... Es un confort. Es un confort, Sí, bueno, no es un confort de lujo, ¿no? No, no. Es calidad de vida Tal cual. muy elemental, ¿no? Efectivamente. A propósito de ello, desde estos sectores y de la participación de la sociedad rural en la mesa agropecuaria y demás, ¿se pensó o se hizo alguna gestión para las compañías de servicios de telefonía de instalar antenas en determinadas localizaciones del distrito para mejorar la conectividad en toda la zona rural? No, nosotros no hemos hecho gestiones. Es un tema que nos preocupa y que quizás tengamos que hacerlo, pero lo vamos a tener que hacer a nivel CARVAP para tener un peso más importante, porque si no estamos hablando con no, porque acá cuando Marianela López era concejal, él se llevó un proyecto precisamente para este mejoramiento y que no se terminó de plasmar. Pero claro, es distinto una fuerza desde un distrito a todos los distritos desde el área de producción, canalizados en CARVAP, como está trabajando hoy con el tema del mejoramiento de la formación de la policía para el delito rural, plantear este tema estratégicamente. Exacto. Porque una antena a mitad de camino de la ruta 65 entre 9 de Julio y Bolívar mejoraría la conectividad totalmente, no solo a Dudiñat, a la zona rural del 12 de octubre, Corved y otros lugares más, ¿no? Ahí volvemos a la calidad de vida. Efectivamente. Y volvemos a la política que cuando hace los convenios con estas empresas, digamos, hay antenas que son lugares donde va a ganar mucha plata, claro, y hay otros que no va a ganar plata, pero la tiene que poner igual. Claro, bueno. Es como las líneas aéreas, que hay rutas que le dan pérdida, pero tienen mucha ganancia en la otra, entonces compensan. Pero hay ciertas cosas que las tienen que hacer por obligación. Bueno, ahí se pierde bueno, por eso hoy se necesita... Y como no hay gente, digamos, el problema es que no hay gente en el campo, no hay en las ciudades chicas y demás, no hay poder de voto, entonces como que quedan ahí olvidados y bueno, no se logra esas mejoras. Estaba viendo que estaban pidiendo, hay jubilados que tienen que cobrar en las localidades y tienen que venir a 9 de julio, con los caminos, tienen un día para venir, ese día llueve. Bueno, hoy con todos los sistemas que hay, no hay posibilidad de que de alguna manera, en vez de ellos venir al lugar a la plata les llega a ellos, con todo lo que trabajaron, con todo el tiempo que le pusieron a Argentina, son jubilados, bueno, atendámoslo un poquito. Pero son cosas elementales que parece que no se ven. Y bueno, nosotros a veces con los políticos acá hablamos de la necesidad de hacer planificaciones desde mediano y largo plazo. Y yo a veces con un poco hasta de ironía les digo, miren muchachos, las pirámides de Egipto no se hicieron de la noche a la mañana. Hoy son patrimonio de la humanidad. Con esto quiero significar lo que vos acabas de decir. Hagamos una planificación, aunque sea 1 kilómetro por año. Algo. Entonces, avancemos. Caminemos por lo menos. No podemos pretender correr de una si no vamos dando pasitos. Y entonces de esa manera empezás a verse esa planificación. Bueno, hoy yo lo veo con buen tino, este esquema para que perdure de este mejoramiento. Claro, todos queremos la cinta asfáltica, fantástica, pero bueno, Patricio es un camino alternativo, 12 de octubre será un camino alternativo, y avancemos en esa etapa. Sí, y lo hemos hablado muchas veces, el hecho de tener las localidades asfaltadas o mejoradas, claro, le ocasiona al municipio un descanso de maquinaria terrible. Además, que puede ser volcado a los caminos comunes. ¿Por qué? Porque es lógico, después de una lluvia o de lo que sea, la prioridad la tienen los caminos que van a las localidades. Esos caminos tienen pasada de máquina, de champion, muchísimas más veces que el camino vecinal de campo. Entonces, sacando esos puntos que son críticos, que son los caminos que van a las ciudades,
las maquinarias estarían mucho más liberadas para hacer el resto. Claro. Entonces, al problema que no tenemos la cantidad de maquinaria necesaria para mantener la red, los podríamos estar alivianando de esta manera, si tuviéramos los caminos de las localidades solucionados o con la piedra o con el asfalto, que no tendríamos que estar pasándole constantemente. Entonces, esas mejoras siguen trayendo mejoras, pero bueno, hay que invertir la vuelta algún día. Siempre venimos de mucho más atrás, y bueno, ahora pasa lo mismo con la seguridad. Estamos investigando los casos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es prevenir los casos. Nos estaban diciendo en algunos lugares que son sumamente importantes las cámaras, se pueden poner cámaras en distintos caminos principales que dan a las rutas. Hay sistemas para ponerlo, no hace falta que llegue la electricidad ni demás. Y bueno, nos decían que es en algunas localidades que lo tienen, importante. Es sumamente importante, como pasa el 9 de julio, que están las cámaras y muchas veces se puede llegar a encontrar algo por esas cámaras. Hacerlo también en los caminos rurales. Son distintas alternativas para ayudar un poco la... Sí, bueno, hoy la energía solar está empezando a ayudar y trasladar todo eso tiene un costo de inversión, pero después, pero después el beneficio viene por el otro lado. Exactamente. Porque además no es demasiada la transitabilidad y se pueden hacer el seguimiento entre los ilícitos, el seguimiento del vehículo, patente y demás. Sí, aparte generalmente el ilícito es nocturno y bueno, y ya se ve donde, digamos, se tiene un hilo de si pasó por este camino, erró la ruta, un horario, empieza a agarrar un hilo de bueno, investigación. ojalá que todo esto no quede en saco roto, sino al contrario, esperemos que si no sea... Bueno, te cambio de tema. La relación hoy con el gobierno y sobre todo desde la presencia de un hombre de Chacabuco, que además siempre él mencionó que se crió en el campo, el abuelo tambero y demás, me refiero a Domínguez. La relación es muy difícil tener relación con alguien que no está dispuesto a tener una buena relación. Cuando se hace un anuncio y se anuncian cosas que son falsas, que no se van a cumplir, ya la relación se empieza a romper. Entonces, bueno, llegar en un momento, dar anuncios lindos, querer hacer escuchar a la gente lo que quiere escuchar, y después a los hechos concretos, todo totalmente distinto, genera una desconfianza absoluta y rompe el vínculo totalmente. O sea que la relación con el ministro no es para nada buena. No desde nosotros que no tenemos la llegada, sino de nuestras instituciones madres, ¿no? Te entiendo. ARVAP, OCRA, o la mesa. Pero bueno, cuando nos juntamos en el consejo y demás, no hay posibilidad de avanzar porque pasan este tipo de cosas. No, pues siempre se mencionó que como un ministro esperanzador para el sector cuando se conoció su nombre, ¿no? Sí, pero no ocurre eso. Nosotros ya porque Julián Domínguez ya había estado ahí en la casa. Ya había estado. A ver, se hace un plan ganadero y no está el sector agropecuario trabajando en ese plan ganadero. Entonces de un arranque nace muerto ese plan ganadero. ¿Por qué? Porque no hay... Una de las patas fundamentales no está. Claro. O para quién no está. Entonces, no entiendo cuál es no entiendo. Entiendo cuál es el objetivo, la tribuna, dar la información. ¿Y qué pasa? Siempre dicen, pero... Digamos, tratar de confundir a la opinión pública, en el sentido de que la gente común dice, pero le dieron esto, le hicieron lo otro, mirá, un plan ganadero, le abrieron las exportaciones. Sí, está bien, todo eso para la tribuna, pero la realidad no es así. No nos abrieron las exportaciones, el mercado de maíz está cerrado como el de trigo, de palabra. Digamos, se van sofisticando, ¿no? A veces hacen de decreto, a veces lo hacen de palabra. Entonces, ¿cuál es el punto? Hablan con 6 exportadores y
y cierran el mercado. Los exportadores no exportan. Está cerrado el mercado de trigo y maíz, porque supuestamente llegamos al cupo de exportación por la mesa de los argentinos, bla, 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 bla. Entonces, cuando hacen ese tipo de cosas es imposible tener un diálogo productivo, ¿no? que sirva. La gente de campo es de campo, pero no es sonsa. La gente te entendió el mensaje. Fernando, detrás de tu relato hay como un hilo conductor, ¿no? La falta en general de previsión para presente y futuro. Totalmente. De políticas en general. Totalmente. La pregunta es, mirando para atrás al campo a través de la historia, o que lo recuerdes y demás, la conflictividad gobiernos del campo, ¿es un tema recurrente a lo largo de la historia o hubo algún pasaje en la historia de esta relación que ha mejorado? Yo el otro día estaba leyendo, ya con Rosas había problemas con el campo, por ponerte un parámetro. El campo es una caja muy preciada. Y por eso mismo, pero entonces, desde 1810 incluso ya... Claro, entonces, digamos, algún gobierno más, algún gobierno menos, pero todos van a esa caja. Entonces, siempre hay conflictividad, porque los platos rotos y la fiesta la termina pagando el campo, porque es la caja donde se puede sacar. A ver, al empleado le están sacando todos los días. ¿Por qué? Porque le sacan, con la devaluación se queda sin peso y le están sacando, ¿no es cierto? A los jubilados le siguen sacando, tendrían que cobrar no sé cuánto y cobran menos de la mitad. Bueno, a todo el mundo nos sacan, pero cuando hay que sacar la plata gruesa para hacer distintos tipos de cosas que hace el gobierno, ¿de dónde sale? Sale del campo. Entonces, bueno, siempre vamos a estar discutiendo y peleando la situación. Entendemos que, a ver, con esto no quiero decir que el campo no tenga que tener beneficios, ni nada por el estilo, ni que tenga que dejar de pagar impuestos, ni nada por el estilo. Lo tiene que hacer. El tema es que el secreto está en el Estado, que tiene que dejar de gastar más de lo que recauda, porque si no, si vos gastás acá más de lo que recaudás para la radio, un mes, 2 meses, 5 meses, y llega un momento que la luz te dice, no, mirá, vos estás gastando mucho y no me pagás, entonces te voy a cortar la luz. Y bueno, acá, hasta que no pasen ese tipo de cosas, que el beneficiado sea el que trabaja, estamos complicado. Y el campo es la caja más rápida, porque, a ver, también es la caja más sencilla, ¿no? Más rápida, más sencilla. Es como, en un momento tenían que recaudar plata del gobierno y aumentamos la nafta. Es plata constante y sonante en 2 días. Bueno, esto es lo mismo. Sacamos las exportaciones, las retenciones, le aumentamos 2 puntos, 5 puntos, y son millones y millones que empiezan a recaudar en un rato. En un rato. Y por lo que vos sabés, en otros países, esta situación campos-gobiernos, ¿está más estable? Yo estoy haciendo memoria, cuando estaba en España, no seguí mucho ese tema, seguí otros, pero que hacían a la producción, y estaban muy bien ordenados, y no escuchaba las quejas, hablaba con la gente, y no escuchaba las quejas de esta naturaleza. A lo mejor habría otras, pero yo no escuchaba eso, escuchaba como todo más estable, más organizado. No, totalmente. Bueno, en otros países más organizado, está todo más organizado. Sigue siendo el campo una caja en todos los países, ¿no? En mundial. Pero como con más racionalidad. Entonces, y con más previsibilidad. Acá el problema que tenemos que sembramos hoy el maíz y a los 20 días de haber sembrado el maíz nos cambian la regla del juego para adelante cuando los vamos a cosechar. Nosotros los sembramos, hicimos un número, invertimos un montón de dinero en eso y nos cambiaron las reglas. Eso en otros países no pasa y hay otro tipo de discusiones.
en muchos lugares son, incluso el campo es más violento que lo que es en Argentina. En Francia, en esos lugares van y le tiran. Bueno, pero no cosa. solamente el tema de campo, Pero ellos, suponte ahora el tema de precio de la canasta familiar y algún comerciante que los engañe, etcétera, son decididos, no le compran y hoy están por las redes sociales, anuncian a fulano de tal, nos estafó en esto, punto, y no van ni le compran. Acá al contrario, son más serios en ese sentido, ¿no? Nosotros por ahí somos más. Y sí, se ponen mucho, claro, se ponen mucho más firmes. Pero bueno, en general, en los países más organizados hay otra estabilidad y la gente planifica y sale lo que planificó y puede comprar una maquinaria cada año y nosotros estamos inmersos en esto, tratamos de ir avanzando y ir estando a nivel mundial en lo que es la tecnología, pero cada vez cuesta más, cada vez más difícil. Hoy si querés comprar un tractor importado no lo puedes comprar, empezamos con que los repuestos vienen, con los repuestos no vienen. Un montón de otras cosas que nos tienen entretenidos y la verdad tendríamos que estar pensando en cómo producir más. Bien.